tardes. Soy Byron Casillas. En estos dos eventos académicos yo seré el moderador. Antes de iniciar este evento académico, donde se genera el debate en el ámbito jurídico, y especialmente en estos dos conversatorios, donde vamos a tratar temas de juez inteligente y estándar de prueba en materia penal, paso a informarles lo siguiente. Este 2 de junio vamos a atenderle al doctor Orión Vargas Vélez. La Corporación Naula, una empresa totalmente quevedeña, con su representante Cristian Mora Naula, conjuntamente con juristas LATAM de México, la ULEAN y la Red Latinoamericana de Estudios e Investigaciones de Derechos Humanos y Humanitarios con el doctor Lugar, se encuentran realizando la Diplomatura Internacional en MAX con un aproximado de 250 participantes. Les informamos que la Corporación Naula está realizando el curso de formación de mediadores que inicia el 27 de junio del 2022. Tiene una certificación de 120 horas académicas, las 80 horas académicas y 40 horas autónomas. Las clases son de lunes a viernes, de 6 a 9 de la noche y el día sábado de 9 a 15 horas. 100% las clases son online de lunes a sábado. Pero ¿quién puede acceder a este curso de mediador? Pueden acceder líderes comunitarios, líderes gremiales, líderes de asociaciones, bachilleres, profesionales, políticos, servidores públicos y población en general. Estas clases son totalmente, como les decía, 100% virtuales, duran 4 semanas, las 3 semanas de clases es una plataforma académica y la última semana de pasantía o observaciones de 5 casos reales, presenciales o virtuales. Se cuenta con 8 módulos. El primero tenemos teoría de los conflictos, evolución de la estructura, y en los prácticos tenemos técnicas de negociación, el acta de mediación, el uso de plataformas y la clínica de mediación. Tenemos profesores extranjeros y nacionales. De Argentina, como es el profesor Eduardo Lugar, en México, la Paola Ontiveros, de Argentina, Alejandro Nato, Guillermo Olveda de México, Esteban Carbonell de Perú, Pedro Aldaz de Estados Unidos, Pablo Arteta de Colombia, Leonel Groisman de Uruguay, Mirel Legra de Brasil, y nacionales tenemos al profesor Jaime Ventimilla de la Universidad de San Francisco de Quito, de Ecuador, a la doctora Roselena Ferrín, al doctor Guillermo Roballo, a la profesora Violeta Badaraco, a la profesora Ana Intriago Ceballos, a Erika Palma Moscoso, al doctor Cristian Mora Naula. Existen facilidades de pago, el 40% en la matrícula, que es $200, el 30% en la primera cuota, que corresponde a los $174, y el otro 30% como segunda cuota de los $174. Esto lo pueden hacer mediante transferencia o depósito, mediante la cuenta del Banco del Pichincha a la cuenta corriente 2100233234 a nombre de la Corporación Naula. Y todo esto deben de remitir al Departamento Financiero, al correo financiero@odrecuador.com. Dentro de esta parte, una vez que hemos tomado conocimiento de este curso de formación de mediadores que está realizando la Corporación Naula y les invitamos a que participen, pueden ustedes cursar y les recordamos a ustedes que tenemos profesores nacionales y extranjeros. Vamos a darles un saludo a todos los organizadores que gracias a ellos estamos en este evento que es el conversatorio. Está la Universidad Eloy Alfaro con la Facultad de Derecho, la ULEAN, la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios con el profesor Lugar desde Argentina, ODR Ecuador con el doctor Cristian Mora Naula, Naula Corp fomentando la cultura de paz en el Ecuador, una empresa jurídica que presta servicios de manera online con su centro de mediación, su centro de estudios académicos y su firma jurídica. Naula Corp se encuentra en la ciudad de Quevedo. La librería Ceballos, el colectivo estudiantil Santa Elena, los juristas LATAM desde México, Grupo Penalistas Ecuador, la Asociación de Abogados de Quevedo, la revista jurídica Sano Juicio, el diario digital aldia.com y el diario digital Punto de Inflexión. Procedemos a informar la temática de este evento. Vamos hoy a tener como ponente y nos van a hablar hoy sobre juez inteligente. ¿Qué es este juez inteligente? Este juez inteligente es un sistema experto con base en las credenciales de prueba judicial que se refiere a credibilidad, pertinencia y peso probatorio.
las reglas de la experiencia y las reglas de la ciencia. Asiste al estudiante, al profesor, al abogado en ejercicio, al fiscal, al juez, en la construcción de estructuras y argumentos e inferencias probatorias, que esta permiten determinar la pretensión o la hipótesis que es más o menos probable en un proceso judicial. El profesor que nos va a dar ahora tiene un artículo científico escrito sobre juez inteligente y se lo llama y lo puede buscar como juez inteligente, sistema experto que asiste al juez en la valoración de la prueba judicial. Dentro de esa parte tiene como inicio la inteligencia artificial y eso es lo que se refiere este juez inteligente en el campo de la ciencia, de la ingeniería relacionada con la teoría, en la práctica del desarrollo del sistema, donde se exhiben características asociadas con la inteligencia del comportamiento humano, tales como la percepción, el procesamiento del lenguaje natural, la planeación, la solución de problemas, el aprendizaje y la adaptación y la actuación en el entorno. En este momento voy a dar el semblante curricular del doctor Orión Vargas Vélez. El doctor Orión Vargas Vélez es abogado por la Universidad de Medellín, es PhD por la Universidad Pontificia Bolivariana en el 2012, es profesor titular e investigador del Grupo de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, autor y coautor y editor de las traducciones al castellano de las obras Lo probable y lo demostrable, y un ensayo sobre la creencia y la aceptación. También lo tiene Los fundamentos probatorios del razonamiento probabilístico. Es autor del libro El razonamiento inductivo en la valoración de la prueba judicial. Esto fue publicado en la Universidad de Salamanca. Es co-creador del sistema experto juez inteligente. Antes de darle paso y el uso de la voz al profesor Orión Vargas Vélez, les informamos que el día de mañana también tenemos el conversatorio estándar de prueba en materia penal, donde nos va a acompañar el profesor Alfonso Zambrano Pasquel, escritor más de 50 libros a nivel de toda Latinoamérica, profesor más de 45 años de Derecho Penal y experto en Derecho Penal. Les invitamos el día de mañana para que ustedes puedan estar el día de mañana escuchando las ponencias de la profesora Marcela Dafonte, del profesor Zambrano Pasquel, del profesor Ortega y los otros dos personas que nos van a seguir acompañando. Eso sí, les invitamos para que ustedes se puedan realizar su registro y ustedes puedan tener acceso a la certificación que es gratuita, ¿sí? Les invitamos para que se registren y ustedes, las personas que asisten a este conversatorio, ustedes pueden tener una certificación que le entrega NaulaCor. Muy buenas tardes, profesor doctor Orión Vargas. Le cedo el uso de la voz. Muy buenas tardes a todos, colegas. Gracias por estar hoy en este conversatorio. Gracias a Byron por la invitación. Y vamos a comenzar entonces diciendo cuál es el tema sobre el que vamos a estar hoy conversando. Voy a compartir pantalla y pues de alguna manera vamos a ir creando como una especie de documento para que a ustedes les quede allí. Ahorita se los mando al chat a todos y puedan tener como una especie de memoria del conversatorio. Déjenme yo un cuadro allí, muy bien. Perfecto. Muy bien. Byron, dime si estás viendo ahí una hoja en blanco en Word compartida en la pantalla. Sí, profe, sí estoy, sí, hoja en blanco. Muy bien, señores. Entonces, vamos a hablar de juez inteligente. Digamos que es un sistema experto que asiste al juez en la valoración de la prueba judicial. Entonces, de alguna manera, señores, ¿qué es lo que vamos a entender aquí? Vamos a entender que nuestro tema central hace alusión a la valoración de la prueba judicial. Voy a subrayar eso en color para que les quede allí en color. Byron, dime si la letra se lee bien allí o si la pongo más grande. Se lee muy claro, profe. Sí, se lee. Perfecto, perfecto. Entonces, de alguna manera, señores, aquí hay una palabra clave y es la palabra asiste. Entonces la voy a subrayar en amarillo. ¿Qué significa asiste? Que lo acompaña, que le ayuda, que le complementa su trabajo como juez. Nunca lo reemplaza. Entonces, esa palabra es clave que la entendamos en relación con la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial, de alguna manera, lo que hace es asistir al ser humano en tareas que son complejas, en tareas que son difíciles, en tareas que requieren de muchos cálculos y que obviamente manejar esos cálculos en la mente tomaría muchísimo tiempo. Entonces, de alguna manera, esa palabra asiste es una palabra clave en relación con el juez inteligente, que es un sistema experto. Entonces, cuando hablamos de sistema experto, esta palabra experto, sistema experto, pues está relacionada con el tema de la inteligencia artificial. Voy a ponerles una flechita aquí para que les quede eso allí. Entonces, digamos que esto tiene que ver con inteligencia artificial. La inteligencia artificial la ponemos con las palabras IA, inteligencia artificial. Déjenme un segundito. Ahí está, muy bien. Entonces, de alguna manera, señores, un sistema experto es un software. Entonces, digamos que es un software. Perdón, ahí me equivoqué. Vámonos para acá. Entonces, el juez inteligente es un software que realiza varias acciones. Entonces, normalmente, señores, cuando yo tengo un software, cuando ustedes están sentados en su computador, ustedes tienen que ingresar una serie de datos a ese software. Entonces, a este software, el juez humano le ingresa los siguientes datos. Lo primero que le ingresa el juez humano al juez inteligente es una pretensión. Todos sabemos lo que es una pretensión, o si quieren llamémoslo una hipótesis. Entonces, normalmente, si estamos en un proceso civil, ustedes saben que en la demanda, lo que el demandante le pide al juez, lo que el demandante le solicita al juez, se llama pretensión. Y estas pretensiones, dependiendo del proceso en el que estemos, pues podrán ser declarativas, señor juez, declare algo, constitutivas o de condena. Por ejemplo, las costas del proceso son simplemente una pretensión de condena que yo le solicito al juez en la respectiva demanda. Entonces, el primer ingrediente que le vamos a ingresar al software que llamamos sistema experto, juez inteligente, es una pretensión o hipótesis. Pero, ¿qué es lo que hacemos en la demanda? Miren que ustedes en la demanda lo que hacen es narrar unos hechos de manera cronológica al juez. Entonces, lo segundo que le vamos a ingresar a ese sistema experto software serán unos hechos. Y esos hechos los vamos a llamar hechos jurídicamente relevantes. Aquí entonces, de alguna manera, voy a ir subrayando también en colores para que vamos teniendo claridad de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, subrayemos esto, por ejemplo, en un color lila. Subrayemos también hechos. Y vamos a subrayar aquí la palabra relevantes, que es una palabra de suma importancia para la valoración de la prueba judicial. Lo tercero que hacemos, señores, es básicamente, miren lo que vamos a hacer, y esto quizás es algo que para ustedes sea novedoso, es decir, los que son abogados litigantes, abogados en ejercicio, o los que son fiscales o los que son jueces. Es decir, el juez lo que hace es asignar, déjenme le quito el color a este para que les quede así. Entonces, asignar un valor de relevancia a los hechos, a cada uno de los hechos. Vamos ahorita a explicar eso en cámara lenta, pero por ahora, digamos que asignar. Entonces, de alguna manera, valor de relevancia. Subrayemos valor de relevancia. Pongámoslo como en otro color, que nos quede allí. Lo cuarto que hacemos entonces es básicamente, digamos que, llamémoslo medios de prueba. Entonces traemos los medios de prueba aquí al software también, es otro ingrediente que le ingresamos al software. Y luego con esos medios de prueba lo que hacemos es asignar un valor de pertinencia a cada una de las pruebas, cada uno de los medios de prueba. Entonces, de alguna manera subrayamos también valor ya no de relevancia, sino valor de pertinencia, muy importante que entendamos eso. Y la idea es que relacionemos aquí hechos con relevancia, los conecto aquí de esta manera,
y medios de prueba con pertinencia. Entonces, de alguna manera podemos decir que esas pruebas las asignamos con la pertinencia. Aquí hay que tener mucho cuidado, señores. Nosotros hablamos de hechos jurídicamente relevantes. Por eso decimos que asignamos un valor de pertinencia a los hechos en relación con una pretensión. Pero también hablamos de pertinencia, pero ya no de los hechos, sino pertinencia de los medios de prueba. Entonces asignamos un valor de pertinencia a los medios de prueba. Lo otro que hacemos básicamente es asignar un valor de credibilidad a cada uno de los medios de prueba. Me equivoqué un momento, cada uno de los medios de prueba. Entonces, valor de credibilidad, lo podemos poner también en color rojo, y obviamente aquí se entiende que es medios de prueba también. Muy bien. Entonces, básicamente, miren lo que estoy haciendo en este momento. Estoy describiendo una serie de pasos que el juez humano debe realizar. No, es que mañana tengo que irme de ley a coordinaciones. Ya lo hemos dicho. Muy bien. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que el juez humano, al software que llamamos sistema experto, juez inteligente, le ingresa una pretensión, unos hechos en relación con esa pretensión. Luego, dice cuál es la relevancia de cada uno de esos hechos en relación con la pretensión. Luego, ¿qué hace? Adiciona los medios de prueba que van a demostrar esos hechos. Y a esos medios de prueba les asigna un valor de pertinencia y un valor de credibilidad. Voy a repetir eso. Tenemos 6 pasos que el juez humano debe realizar. Es decir, son los datos que el juez humano debe ingresar al software, sistema experto, juez inteligente. Y son, primero, la pretensión. Segundo, los hechos que sustentan dicha pretensión. Tercero, debe decir cuál es el valor de relevancia de cada uno de esos hechos en relación con la pretensión. Cuarto, debe adicionar cada uno de los medios de prueba con los que pretende demostrar esos hechos. Y a cada uno de esos medios de prueba les debe asignar, primero, un valor de pertinencia y un valor de credibilidad. Entonces, miren que aquí hay 6 acciones que el juez humano debe realizar de manera ordenada. Entonces, déjenme, les coloco aquí un gráfico que les va a servir para que podamos entender estos pasos cuando los hace el juez. Denme un segundito. Ya voy a hacer eso. Perfecto. Déjenme entonces, les pongo aquí lo que son las etapas de la actividad probatoria. Denme un segundo. Pues bien, voy a adicionarles aquí entonces esto. Perdón, ahí no va, aquí más abajito. Perfecto, aquí vamos a insertar eso, señores. Entonces, si ustedes observan, miren el gráfico que acabamos de poner allí. Hemos puesto este gráfico, lo voy a poner un poco más pequeño para que se me vaya a la página anterior. Como les digo, este documento al final se los paso aquí por el chat para que les quede y lo guarden allí. Entonces, señores, miren lo que tenemos allí. En ese gráfico, Byron, dime si el gráfico se ve bien. Sí, profe, sí se ve bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, señores, si ustedes observan, en este gráfico tenemos lo que llamamos la actividad probatoria. Es decir, al interior del proceso judicial se desarrolla una serie de etapas de la actividad probatoria. Y si ustedes observan, miren que tenemos 1, 2 y 3. El número 1 lo llamamos producción de los medios de prueba. Entonces, nuestra primera etapa de la actividad probatoria se llama proposición probatoria. Entonces, en la proposición probatoria, las partes, en la demanda y en la contestación de la demanda, la fiscalía cuando hace el descubrimiento y en la audiencia preparatoria, la defensa, proponen medios de prueba. Es decir, solicitan testimonios, solicitan la declaración de parte, solicitan
que el perito venga al proceso para ser interrogado, pero también aportan documentos. Entonces, de alguna manera, eso que llamamos la proposición probatoria se traduce en solicitud u aportación. Entonces, el demandante en la demanda propone medios de prueba y el demandado en la contestación de la demanda propone medios de prueba. En este momento el juez, en este momento de la proposición, cuando ambas partes ya han propuesto medios de prueba, el juez conoce los hechos y la pretensión del demandante y conoce los hechos y la pretensión del demandado. Normalmente, ¿qué hace el demandado? Negar algunos de los hechos del demandante y por ende negar la pretensión del demandante. Entonces, ustedes muy bien lo saben que aquellos hechos en los cuales las partes no están de acuerdo, es decir, lo que llamamos los hechos controvertidos, lo que llamamos el tema de prueba, es lo que el juez considera importante en relación con las pruebas. Es decir, el juez dice, en este hecho número 2, ustedes no están de acuerdo. Entonces, las pruebas que ustedes me propusieron van a pretender demostrar cuál de los dos en relación con ese hecho tiene o no tiene la razón. Entonces, de alguna manera, desde la proposición, señores, de los medios de prueba, ya el juez conoce cuáles son los hechos jurídicamente relevantes y conoce cuáles son los medios de prueba propuestos por las partes. Entonces, es muy importante que entendamos esa etapa de la proposición. Luego de la proposición, el juez llama a las partes con sus abogados a una primera audiencia de trámite y en esa audiencia de trámite, miren cómo se llama la segunda etapa de la actividad probatoria. Se llama ordenación. Y esa ordenación se traduce en decreto y o admisión. Entonces, el testimonio que solicita el demandante, el juez lo decreta o no lo decreta. La inspección judicial que solicita el demandado, el juez, ¿la decreta o no la decreta? Pero el documento que aporta el demandante, el juez, ¿lo admite o no lo admite? Ahora bien, señores, ¿de qué depende que un juez, en esta primera audiencia de trámite, decrete o no decrete, admita o no admita un determinado medio de prueba? Entonces, de lo que llamamos los requisitos intrínsecos de la prueba. Entonces, señores, vamos a continuar escribiendo aquí en nuestro cuaderno para que les quede a ustedes, digamos que esa memoria. Entonces, en la etapa de la proposición, las partes proponen medios de prueba que respaldan los hechos sobre los cuales fundamentan sus pretensiones. Ahí está muy claro eso, señores. Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Perfecto. Entonces, digamos que en esa primera etapa de la proposición, ¿cierto? Aquí el juez, digámoslo así, aquí el juez ya tiene claro cuál es la pretensión, cuáles son los hechos y cuáles son las pruebas. Es decir, los medios de prueba. ¿Cuáles son los medios de prueba? Entonces, muy importante esa primera etapa de la actividad probatoria porque nos permite ya decir, bueno, ya el juez podría introducir pretensiones, hechos y de alguna manera pruebas, pero todavía las pruebas no las ha introducido. ¿Por qué? Porque las introduce en la etapa de la ordenación. Muy bien, entonces digamos lo siguiente. En la etapa de la ordenación, el juez, digamos que ordena, es decir, decreta o admite las pruebas, los medios de prueba propuestos por las partes. Perfecto. Entonces, de alguna manera, señores, voy a escribir lo que les acabo de decir. El criterio para ordenar un medio de prueba, es decir, para decretarlo
o admitirlo se corresponde con los requisitos intrínsecos de la prueba. Y esos requisitos intrínsecos de la prueba, apreciados colegas, son requisitos intrínsecos de la prueba. Entonces, digamos que los requisitos intrínsecos son pertinencia, conducencia, utilidad, legalidad y licitud. Entonces, de alguna manera, señores, vamos a seguir aquí subrayando para que a ustedes les quede ese pequeño cuadernito que estamos teniendo hoy. Hablamos de proposición, hablamos de ordenación, y en esa ordenación, pues de alguna manera hablamos de requisitos intrínsecos de la prueba. Pongámoslo como otro titulito por aquí para que les quede. Y esos requisitos intrínsecos de la prueba, pues son estos 5 que vemos aquí, señores. Pertinencia, conducencia, utilidad, legalidad y licitud. Entonces, de alguna manera, señores, la pertinencia, digamos que es el grado de importancia que tiene un medio de prueba en relación con un hecho jurídicamente relevante. ¿Qué es la conducencia? La conducencia es, me lo pongo no en negrita, es, se corresponde con la idoneidad de un medio de prueba para demostrar un hecho jurídicamente relevante. Pero ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que la conducencia de la prueba, es decir, el requisito intrínseco de la conducencia, está asociado a lo que conocemos como tarifa legal. La tarifa legal es un sistema de valoración de la prueba y entonces, de alguna manera, en el sistema de tarifa legal, ustedes saben muy bien que es el legislador el que dice cuál es el medio de prueba conducente, cuál es el medio de prueba idóneo para demostrar un determinado hecho. Por ejemplo, si usted quiere demostrar que usted es el titular del derecho real de dominio de su casa o de su apartamento, entonces la prueba conducente, la prueba idónea para usted demostrar al interior de un proceso que usted es el dueño de su casa es la escritura pública debidamente registrada ante funcionario público en ejercicio de funciones públicas. Es decir, si usted pretende llevar el testimonio de su madre para que su madre diga que usted es el dueño de la casa, esa prueba sería inconducente y por ende el juez la rechazaría. Entonces hay que tener allí como esa claridad de que la conducencia hace alusión al sistema de valoración de la tarifa legal, se lo voy a poner aquí, sistema de valoración de la tarifa legal, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es la utilidad? Entonces está relacionada con el hecho que el medio de prueba no sea redundante, es decir, que no sobre. Entonces, muchas veces los jueces rechazan, por ejemplo, la solicitud de una inspección judicial porque consideran que es inútil la inspección judicial toda vez que hay un dictamen pericial que da cuenta, por ejemplo, de un determinado lugar que requiere ser inspeccionado por el juez. Entonces, muchas veces los jueces consideran que esa prueba es inútil y por eso no la decretan. La legalidad y la licitud, pues la legalidad está relacionada con formalidades establecidas en la ley. Digamos que está relacionada con formalidades legales en la producción de la prueba. En la producción de la prueba. Entonces, de alguna manera, si la fiscalía no obtiene una orden, ¿cierto?, en relación con una actividad que va a realizar, por ejemplo, el ingreso a un determinado bien inmueble, si no obtiene esa orden por parte de un juez de garantías o juez de control de garantías, pues obviamente estaría omitiendo una legalidad en la producción de dicha prueba.
Y entonces, obviamente, si en esa producción se violentó esa formalidad o no se cumplió con la misma, pues la prueba sería simplemente ilegal y el juez la rechazaría. Pero en la licitud, entonces decimos que está relacionada ya no con formalidades, está relacionada con, digamos que con garantías y derechos fundamentales en la producción de la prueba. Entonces, de alguna manera, señores, si sin el respectivo permiso de una persona grabamos su voz y usamos esa grabación como un medio de prueba en un determinado proceso judicial, pues decimos que estamos violentando una garantía o derecho fundamental, ¿cierto?, relacionada con la intimidad de esa persona. Y por ende, pues esa prueba es ilícita y por supuesto el juez no la aceptaría en el proceso. Entonces, de alguna manera, señores, miren que aquí ya hicimos alusión a la palabra pertinencia. Y de alguna manera recuerden que allá arriba hablamos de esa pertinencia. Déjenme yo subrayo por aquí. Muy bien. Entonces, miren lo que estamos diciendo. En la etapa de la ordenación, el juez asigna un valor de pertinencia a cada uno de los medios de prueba y procede a decretar o no decretar y procede a admitir o a inadmitir un determinado medio de prueba, teniendo en cuenta esto que llamamos los requisitos intrínsecos, dentro de los cuales el más importante, señores, pues será la pertinencia. Déjenme yo separo un poquito esto aquí para que les quede a ustedes allí así. Muy bien. Quisiera preguntar, y si pueden me escriben en el chat, si lo que hasta este momento he dicho es más o menos claro, si hay alguna inquietud. Pueden escribir allí en el chat o hablar si quieren, tranquilos, enciendan sus micrófonos. Profe Orión, nosotros nuestra temática es que todos tienen los micrófonos apagados y al final les podemos dar el uso a la voz, o a su vez pueden escribir y yo les retransmito las ideas o las preguntas para usted, profe. Perfecto. Entonces, ¿vamos bien? ¿Se entiende lo que se está diciendo? Sí, exactamente, sí. Muy claro, profe. Bueno, muy bien. Ahora aquí me respondió también otra persona. Perfecto. Entonces, continuemos, señores. Muy bien. Entonces, miren lo que hemos dicho. Etapas de la actividad probatoria. Proposición. Ordenación. En la proposición, de alguna manera, el juez ya tiene claro cuáles son los hechos. Subrayemos eso aquí también. Entonces, recuerden que arriba, ¿qué es lo que decimos? El juez, ¿qué es lo que introduce? El juez introduce una pretensión, introduce unos hechos, luego le asigna un valor de relevancia a los hechos, luego introduce los medios de prueba, asigna un valor de pertinencia y luego asigna un valor de credibilidad a cada uno de esos medios de prueba. Perfecto. Entonces, miren que en cada una de las etapas de la actividad probatoria el juez puede ir haciendo esto. Es decir, el juez dice, estos son los hechos jurídicamente relevantes. Este es el valor de relevancia de cada uno de los hechos. Estas son las pruebas en relación con estos hechos. Este es el valor de pertinencia de cada una de las pruebas en relación con cada uno de los hechos. Y miren lo que vamos a decir a continuación. Entonces, ya vamos en proposición, ordenación. Vámonos para la práctica. Byron, ¿ustedes la práctica la llaman práctica o desahogo o evacuación? ¿Cómo lo llaman allí en Ecuador? Práctica, profe. Perfecto. Entonces, vámonos para la práctica. Entonces, señores, en la práctica de la prueba, el juez, miren lo que vamos a decir aquí, señores, el juez valora individualmente cada medio de prueba. Eso es muy importante, señores. ¿Por qué? Porque ustedes saben que existe un principio que se llama principio de inmediación. Y el principio de inmediación, ¿qué es lo que le dice al juez? Señor juez, practique la prueba personalmente. Practique la prueba personalmente. ¿Por qué personalmente? Porque allí es donde el juez tiene ese contacto directo con la prueba testimonial, por ejemplo, perito, testigo, parte, con los documentos que se exhiben o con los documentos que se ponen a reconocer, con el cotejo de los documentos, con el reconocimiento de los mismos. Allí es donde el juez tiene ese contacto, digamos que con cada una de las pruebas. Entonces pongamos aquí en la práctica, pongámoslo como etapa, ¿cierto? El juez valora, y voy a subrayar a estos señores que es muy importante, hace una valoración individual de la prueba. Esto es fundamental. Entonces, en la práctica de la prueba, el juez valora individualmente cada medio de prueba. Y hagámonos una pregunta. ¿Pero qué es lo que valora el juez? ¿Pero qué es lo que el juez valora?
Y la respuesta a eso es la credibilidad. Entonces, miren la importancia, la credibilidad. Entonces, subrayemos esto. ¿Qué valora el juez? La credibilidad. Vamos a darle otro color. Puede ser en amarillo. Perfecto. Entonces, miren lo que tenemos, señores. Tenemos relevancia, pertinencia, credibilidad. Tenemos pretensión, tenemos hechos y tenemos medios de prueba. Entonces, miren que allí tenemos como unos ingredientes que van a ser introducidos en ese software, y ese software lo que va a realizar es simplemente dos cosas. La primera, valorar de forma individual cada prueba en relación con cada hecho. Y segundo, valorar conjuntamente todas las pruebas en relación con la pretensión. Voy a repetir eso. El software lo que hace con estos ingredientes es, primero, valorar individualmente cada una de las pruebas en relación con cada uno de los hechos. Y segundo, valorar conjuntamente todas las pruebas en relación con la pretensión. Entonces, básicamente, pues estos son los ingredientes con los que trabaja el software. Estos ingredientes se asignan en cada una de las etapas de la actividad probatoria. ¿Listos? Muy bien. Si ustedes observan el gráfico que tenemos arriba, que les puse allí, miren que eso es lo que tenemos. Tenemos proposición, ordenación, práctica de la prueba, y a mano derecha decimos valoración individual de las pruebas. Entonces, en la práctica de la prueba se valora de forma individual cada uno de los medios de prueba. Pero luego, ya que una vez han sido practicadas las pruebas y valoradas de forma individual, el juez se sienta solo en su despacho, en su escritorio, a valorar conjuntamente los medios de prueba de ambas partes en relación con sus pretensiones. Y esa valoración conjunta la hace empleando patrones probatorios, que los vamos a estudiar enseguida, y luego toma una decisión con base en ¿qué? En el estándar de prueba. Sabemos todos que el estándar de prueba es una especie como de nivel, de umbral, que de ser sobrepasado le dice al juez que se pronuncie en relación con quien tiene la carga de la prueba, y que si ese estándar no es superado, pues obviamente procede dándole la razón a la contraparte. Entonces, básicamente es eso, señores. Entonces, miren que de alguna manera ya tenemos aquí práctica de la prueba, y vámonos para la etapa siguiente. En la valoración de la prueba, que es otra etapa de la actividad probatoria, el juez valora ya conjuntamente todos los medios de prueba en relación con la pretensión. Y aquí cada medio de prueba en relación con cada uno de los hechos. En relación con cada uno de los hechos. Muy bien, señores. Entonces, básicamente, aquí tenemos otra etapa, que es la de la valoración de la prueba. Y lo que decimos es que ya en la decisión judicial, con base en el estándar de prueba, el juez decide el proceso. Entonces, de alguna manera, subrayemos la decisión, y obviamente aquí subrayamos el estándar de prueba. Eso es lo que le permite al juez decidir si una de las partes cumplió o no cumplió con ese estándar de prueba. Perfecto. Entonces, señores, ahí tenemos básicamente, digamos que esas etapas de la actividad probatoria y qué es lo que hace el juez en cada una de ellas. Muy bien. Entonces, con base en esto que dijimos, señores, vamos a mostrar cómo funciona ese sistema experto o software llamado Juez Inteligente. Voy a compartir pantalla, enseguida seguimos copiando aquí en este documento, y ahorita se los mando a todos en el chat para que les quede allí, digamos que como una memoria de eso. Vamos aquí, Juez Inteligente, Ecuador. Perfecto, y salvémoslo allí, señores, y ahora se los mando a todos, no se preocupen. Listos, muy bien. Entonces, vamos a poner el sistema experto. Entonces lo cargo. Y vamos a poner a funcionar lo que dijimos aquí. Profe Vargas, Sí, dime. le cuento que tenemos 100 personas en espera para ingresar en el chat.
Para ingresar, y yo soy el que los ingreso, ¿ok? No. Le informo que han estado muy atentos en la publicidad de que nosotros hemos mandado y ha sido muy esperada su conversatorio, profe. El día de mañana también lo vamos a romperla. Eso es, profe. Están en espera, queriéndole escucharle a usted, pero ya no permite más la sala. El día de mañana vamos a tener a más personas para que puedan ingresar al conversatorio con los ponentes del día de mañana, profe. Le cuento nomás eso. Bueno, gracias, hombre, muy amable. Bueno, señores, entonces, Byron, dime si están viendo una pantallita blanca allí. Sí, profe. Muy bien, entonces, bueno, Amanda me pregunta que en base a qué rangos el juez valorará la prueba. Muy buena pregunta, Amanda. Entonces, voy a explicar eso ya que Amanda me lo preguntó. Déjenme un momentico aquí. Amanda, voy a poner aquí un gráfico que les va a quedar en este cuadernito de alguna manera. Déjame lo pongo allí. Sí, muy buena esa pregunta, Amanda. Vamos a ponerlo allí, el estándar. Entonces, Amanda, Byron, dime si ahí estás viendo la hojita en Word con ese gráfico de las personas. Sí, que dice sin soporte, poco probable, todo eso. Exacto. Amanda, entonces mira que allí puedes ver básicamente, vamos a mirar ese gráfico, Amanda. Si tú observas, mira que hay una persona que está totalmente flaca y aquí hay una persona que está totalmente, digamos que robusta. Y mira que entre el totalmente robusto y el que está totalmente flaco, hay intermedios en cuanto, digamos que a la robustez. Ahora, si miras abajo, entonces abajo tenemos, digamos que expresiones verbales de sin soporte, poco probable, probable, más que probable, muy probable, casi cierto y cierto. Y si tú observas debajo de estas expresiones verbales que acabo de mencionar, Amanda, mira que aparecen rangos numéricos de probabilidad. Es decir, no aparecen probabilidades de un solo número, sino que son rangos numéricos. Entonces, si la probabilidad se entiende que, es decir, si se entiende que una pretensión o un hecho con base en la prueba, ¿cierto? Es poco probable su ocurrencia, entonces uno podría decir que es porque dicha prueba no le otorgó un valor probatorio significativo a ese hecho o a esa pretensión. Pero cuando decimos que una prueba hace casi cierto o cierto un determinado hecho o una pretensión, entonces decimos que es una prueba que realmente tuvo un valor probatorio elevado, un valor probatorio fuerte, un peso muy fuerte. Y si tú miras arriba, Amanda, vas a ver los estándares de prueba. Por ejemplo, en materia penal tenemos inferencia razonable, tenemos probabilidad de verdad y tenemos más allá de toda duda. Entonces, de alguna manera, si miras aquí a mano izquierda, mira que aparece prueba preponderante. Ese sería el estándar de prueba para un proceso civil, laboral o administrativo. Cuando hablamos de causa probable, cuando hablamos de prueba clara y convincente, entonces estamos hablando, por ejemplo, de medidas de aseguramiento en materia penal. Entonces, dependiendo del grado de restricción de la libertad, de la medida de aseguramiento que esté solicitando el fiscal ante el juez de garantías, pues obviamente el fiscal tendrá que cumplir o con causa probable o con prueba clara y convincente para que el juez de control de garantías le ordene esa medida de aseguramiento que le ha solicitado el fiscal en razón obviamente de elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos que estos son como los rangos en los cuales estamos trabajando, Amanda. Amanda, dime ahí por el chat si con esta pequeña explicación quedas un poco más ubicada. Ya lo voy a describir. Profe, una pregunta del profe Zambrano Pasquel, que mañana lo vamos a tenerle ahí, es penalista en el Ecuador, uno de los mejores penalistas a nivel de Ecuador, y ha llevado varios casos emblemáticos en el Ecuador, escritor de más de 50 libros, más de 45 años de profesor en las universidades de todo el país y América, ha escrito varios libros en materia penal, y nos realiza una pregunta, no sé si está ahí, dice, el profe Zambrano Pasquel dice, ¿se puede aplicar este programa a los procesos penales? ¿Y cuál es el margen de error? ¿Qué sistema de valoración de pruebas se aplica? Esa es la pregunta del profe Zambrano. Ok, entonces, déjenme, yo hago algo aquí para contestarle al profe Zambrano. Ahora lo vamos a mostrar, doctor Zambrano, pero dime, Byron, si estás viendo allí el gráfico que acabo de copiar en el cuaderno también.
Sí, donde dice Fiscalía General de la Nación, Pedro es culpable de 3 delitos. Exacto. Entonces, doctor Zambrano, si usted observa aquí, esto sería únicamente un pedacito en el sistema experto en el software, por ejemplo, de los hechos jurídicamente relevantes que encajarían en el tipo objetivo del delito de violencia intrafamiliar agravado. ¿Listo? Entonces, sí se puede utilizar. Lo que pasa, doctor Zambrano, es que en este momento nosotros ya estamos desarrollando un software muy semejante a este juez inteligente, pero lo vamos a llamar penalista inteligente. ¿Por qué? Porque en ese penalista inteligente, entonces nosotros vamos a poner los hechos que encajarían en el tipo objetivo del delito, los hechos que encajarían en el tipo subjetivo, luego las causales, es decir, tenemos que construir, mejor dicho, por decirlo así, todo lo relacionado con la teoría del delito, con la dogmática, porque usted sabe que en materia penal realmente el grado de detalle es muchísimo mayor. Pero nosotros iniciamos con este juez inteligente que nos permite de alguna manera aproximarnos, obviamente, sobre todo en materia civil, laboral, administrativo, pero en penal ya comenzamos a diseñarlos, pero se requiere de otro nivel de detalle. Lo segundo es que el margen de error, digamos que el margen de error, doctor Zambrano, y enseguida lo vamos a ver funcionando, pues yo diría que es casi que ninguno. Ninguno porque el sistema, como lo voy a explicar ahorita, no trabaja con probabilidades matemáticas, sino que trabaja con probabilidades inductivas y cualificadores difusos, es decir, lógica difusa. Entonces, lo que nosotros hacemos es disminuir la imprecisión del lenguaje. Usted sabe que el lenguaje tiene vaguedad, ambigüedad. Entonces, disminuimos la imprecisión del lenguaje empleando lógica difusa y la incertidumbre, obviamente porque los hechos que las partes traen al proceso son hechos del pasado, la manejamos con probabilidades, pero no matemáticas, sino con rangos numéricos de probabilidad de expresiones verbales. Entonces, lo que hicimos simplemente fue tomar la palabra probable y meterla en rangos numéricos de probabilidad. Nosotros decimos que un hecho puede ser probable, poco probable, más que probable, muy probable, casi cierto o cierto. Es decir, los penalistas trabajan mucho con la posibilidad, la probabilidad y la certeza. Para nosotros la posibilidad funciona más bien como razonamiento abductivo en los actos de indagación o investigación, y la certeza para nosotros no existe. Así de sencillo es. La certeza es un objeto ideal, entonces digamos que es una elaboración perfecta del pensamiento, pero nosotros cuando hablamos de más allá de toda duda, hablamos de una probabilidad, ¿cierto?, que puede estar entre un 95 y un 99% y mayor a un 99%, pero nunca es un número exacto. Entonces son dos sistemas, digamos que probabilísticos, que no son matemáticos, sino que obedecen a una lógica difusa y a una lógica inductiva. Y lo anterior, doctor Zambrano, ¿por qué? Porque es que nuestros jueces y nuestros fiscales emplean en su lenguaje esas palabras. Por ejemplo, un juez de conocimiento muchas veces dice, hombre, con base en este medio de prueba es poco probable que ese hecho haya ocurrido. Hombre, con base en estos 3 elementos de juicio que corroboran este hecho, es muy probable que este hecho intermedio hubiera... Entonces, de alguna manera nos dimos cuenta que los jueces, los fiscales y los abogados en general emplean cualificadores difusos. Entonces, eso lo vamos a explicar pues más adelante. Y el sistema de valoración, doctor Zambrano, es sana crítica, es decir, es valoración racional de la prueba. Es decir, nosotros trabajamos con sana crítica y obviamente también tenemos tarifa legal, pero entonces en la tarifa legal, digamos que como es el mismo legislador el que nos dice cuál es el medio de prueba que es conducente, que es idóneo para probar un hecho, simplemente será un hecho, perdón, será un medio de prueba que de no ser, digamos que cuestionada su credibilidad, pues casi que hace cierto el hecho. Doctor Zambrano, no sé si de pronto con esa respuesta usted queda satisfecho o si hay algo más. Más adelante lo vamos a ver funcionando y usted se dará cuenta cómo es que se van asignando los valores. Ya se ha de pronunciar el profe Zambrano, ya mismo se pronuncia. Tranquilo. Perfecto, muy bien, perfecto. Entonces, muy bien, señores, entonces vamos a verlo funcionando y pues voy a poner un caso en materia civil, por ejemplo, pongamos un proceso de simulación de compraventa de bien inmueble. Simulación de compraventa, por ejemplo, de bien inmueble. Ponemos un demandante, digamos que el demandante es Byron, digamos que el demandado
puede ser Rafael, y digamos que ponemos un número erradicado, y obviamente tenemos que poner una pretensión. Entonces, aquí es lo que decíamos, señores. El juez introduce la pretensión del demandante, es decir, quien tiene la carga de la prueba. Entonces, digamos, por ejemplo, que el demandado es Rafael, entonces decimos, Rafael simuló la venta del bien inmueble. Esa puede ser nuestra pretensión. En un caso penal, pues, listo, doctor Zambrano, con todo gusto. Gracias a usted por la pregunta y me parece muy chévere que usted sea un penalista connotado en su país, porque la idea es que cuando saquemos ese penalista inteligente que va a tener en cuenta tanto la fiscalía como la defensa, quiero hacerle llegar el software para que lo use y me diga sus impresiones, obviamente, para mejorarlo siempre. Así que muchas gracias. Muy bien, entonces miren que ya tenemos una pretensión principal y miren cómo el sistema pone la pretensión principal. Byron, dime si se ve la pretensión principal allí, el cuadradito en color azul. Sí se ve, profe. Sí se ve. Muy bien, entonces, Rafael, señores, miren. la venta del bien inmueble. Correcto. Entonces, señores, lo primero que hace el juez es introducir la pretensión de quien tiene la carga de la prueba, en este caso del demandante. Pero también, de alguna manera, lo que se hace es introducir la hipótesis planteada en la respectiva teoría del caso en un proceso penal, ¿listo? Por la fiscalía. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? El juez adiciona, enlaza, conecta los hechos que favorecen esa pretensión. Si ustedes observan ese cuadradito azul, miren que tiene una letra F y una letra D. La F significa favorable y la D significa desfavorable. Entonces, vamos a adicionar los hechos que el demandante trae al proceso y que favorecen su pretensión. Vamos a agregar un primer hecho y digamos que ese primer hecho es el siguiente. Rafael no entregó el bien inmueble. Entonces, digamos que ese es un hecho jurídicamente relevante. Si ustedes observan, miren que este hecho se enlaza favorablemente a la pretensión. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Si ustedes observan en el hecho, miren que aparece la palabra relevancia. Entonces decimos que un hecho es relevante en relación con una pretensión. Voy a repetir eso. Un hecho es o no es relevante en relación con una pretensión. Ahora bien, recuerden que el tercer paso que decíamos era que el juez, bueno, veo que el doctor Juan Montalbán está diciendo algo, vamos a ver qué dice él. La prueba testimonial dentro del proceso, ¿cómo se valorará por parte del juez esa intervención? Perfecto. Doctor Juan, déjeme que enseguida voy a adicionar una prueba testimonial, por ejemplo, y le explico cómo se valora la prueba testimonial. Listo, es algo muy importante y si quieren ahorita lo escribimos también en ese pequeño cuadernito que les va a quedar. Entonces, señores, miren lo que tenemos. Tenemos un hecho relevante en relación con una pretensión. Voy a repetir eso. Tenemos un hecho relevante en relación con una pretensión. Ahora, ¿cómo asignamos un valor de relevancia a ese hecho en relación con esa pretensión? Empleando una regla de la experiencia. Ustedes saben, señores, que las reglas de la experiencia hacen parte del sistema de valoración conocido como sana crítica. Es decir, las reglas de la sana crítica son reglas de la lógica, reglas de la experiencia y reglas de la ciencia. Entonces, de alguna manera, señores, miren que esto es como lo interesante del sistema experto. Yo quisiera, Byron, tú estás ahí, ¿cierto? Sí, profe, sí estoy ahí, sí estoy ahí, okay. Sí estoy ahí. Ahí dice relevancia, okay. Sin soporte, poco probable, probable, más que probable. Listo, perfecto. Byron, entonces, escúchame lo que te voy a decir y tú vas a ser el juez en este momento, el juez humano, que va a asignar el valor de relevancia a este hecho. Escúchame. Si el hecho que Rafael no entregó el bien inmueble es cierto, dime qué tan probable es la pretensión de que Rafael haya simulado la venta del bien inmueble. Un hecho casi cierto. Entonces tú dirías que es casi cierto. Entonces miren que el juez asigna un valor de relevancia a ese hecho. Pero entonces miren lo bonito, cuando él asigna el valor de casi cierto, el sistema experto construye automáticamente la regla de la experiencia que le va a permitir al juez Byron justificar ese valor de relevancia que asignó a ese hecho en relación con la pretensión. Entonces, Rafael, quisiera que aquí a mano derecha me leyeras la regla de la experiencia.
Ahí te la coloreé. Leo, si el hecho que Rafael no entregó el bien inmueble es cierto, entonces es casi cierto la pretensión que Rafael simuló la venta del bien inmueble. ¿Quedas contento con ese valor de casi cierto en esa regla de la experiencia? Sí, sí, Ok, sí. perfecto. Pronto, Entonces, sí. señores, esto es lo interesante del software. A nosotros nos enseñan que en las reglas de la sana crítica tenemos reglas de la experiencia, pero nunca nos enseñaron cómo utilizar las reglas de la experiencia. Las reglas de la experiencia son el cemento, son el concreto que nos permite levantar la pared entre un hecho y una pretensión. Entonces miren qué tan bonito como la regla de la experiencia me permite al juez humano justificar el valor de relevancia que le asignó a ese hecho. Y yo quisiera hacerles una pregunta. Yo les pregunto, ¿los jueces asignan valores de relevancia diferentes a los hechos o le asignan el mismo valor de relevancia a todos? Normalmente lo que hacen es que ni siquiera piensan en la relevancia de los hechos. Y déjenme decirles una cosa. En relación con una pretensión o con una hipótesis planteada por la Fiscalía en la respectiva teoría del caso, hay algunos hechos que son menos relevantes que otros. Es decir, no todos son igualmente relevantes. Por eso nosotros estamos haciendo la sugerencia de que el juez debe asignar un valor de relevancia a cada uno de los hechos y justificar ese valor de relevancia que asigna con una regla de la experiencia. Pues bien, la regla de la experiencia la construye automáticamente el sistema experto. Entonces miren que ya asignamos ese valor de relevancia. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Tenemos que enlazar a ese hecho 1, 2, 3, 4, 5, es decir, medios de prueba con los cuales podamos demostrar ese hecho. Entonces a continuación, si ustedes observan, miren que el hecho también tiene una F y una D. La F significa favorable y la D significa desfavorable. ¿Qué tiene que hacer el demandante que está planteando este hecho en relación con esa pretensión? Probar ese hecho con uno o varios medios de prueba. Entonces tendrá que adicionar un medio de prueba que favorezca este hecho. Vamos a poner un medio de prueba, por ejemplo, que sea un medio de prueba documental. Entonces aquí elegimos documental y es muy importante la elección aquí del medio de prueba. ¿Por qué? Porque los atributos de la credibilidad de la prueba testimonial no son los mismos atributos de la credibilidad que la prueba documental y no son los mismos que los de la prueba científica. Entonces tenemos que tener muy claros esos atributos de la credibilidad, que era lo que me estaba diciendo de alguna manera ahorita Juan, el doctor Juan, que me habla de que la prueba testimonial dentro del proceso, ¿cómo se valora? Vamos a ver cómo se valora enseguida eso. Profe, y en esa parte da un valor acá, o sea, en la parte que usted dice, o sea, cada quien tiene su valoración. Exacto. Pero ¿Ya? entonces, ¿qué es lo bonito aquí, Byron? Que cada quien tiene su valoración, pero las partes al final van a ver cuál fue el detalle de cada prueba en relación con cada hecho de cómo el juez valoró. Entonces, la apelación no va a ser una apelación tan global, sino que quien apela va a decir, en relación con la prueba número 27, 28 y 29, que intentaron soportar el hecho número 47, el juez valoró indebidamente la credibilidad de ese testimonio. Ese testimonio fue muy confiable, fue muy bueno y el juez le asignó muy poco peso probatorio. Entonces, va a haber un nivel de detalle, digamos, que muy bueno y obviamente las partes se van a dar cuenta minuciosamente cómo fue que el juez asignó valores probatorios a cada una de las pruebas en relación con los hechos y obviamente en relación con la pretensión. No sé si con eso te respondo. Sí, porque usted lo que dice es que cada quien tiene su peso probatorio para poder valorar, pues, Claro, dentro del derecho probatorio. pero mira que él te construye la regla de la experiencia. Entonces tú con eso te ponderas, tú como juez con eso te ponderas porque la regla de la experiencia te dice, ¿me exageré o no me exageré en el valor que otorgué? Entonces eso es lo interesante de la regla de la experiencia y ya lo vamos a ver aquí a continuación. ¿Listo? Entonces, señores, miren lo que vamos a poner. Digamos que vamos a adicionar un medio de prueba que son las cámaras, es decir, digamos que video. Entonces, video, digamos que son las cámaras del... ¿Cómo se llama allí en Ecuador? La urbanización, el conjunto residencial, ¿cómo lo llaman, Mike? Conjunto residencial. Entonces, las cámaras del conjunto residencial, ¿cierto? Y en esas cámaras, miren lo que se observa. Entonces, en dichas cámaras se observa a Rafael que ingresa y que sale del bien inmueble a diario.
duerme allí y hace fiesta el fin de semana, por ejemplo. Entonces documentamos lo que dice la prueba. Entonces tengan en cuenta esto. En las cámaras de video se observa que Rafael entra y sale como Pedro por su casa. Se mantiene allí, duerme allí, hace fiestas allí. Entonces, de alguna manera, miren que esa prueba se enlaza favorablemente con ese hecho. Entonces, Byron, vamos a asignar el valor de pertinencia a este medio de prueba en relación con el hecho. Entonces, te pregunto, Byron, si lo que se observa en las pruebas, perdón, si lo que se observa en el video, es decir, que se observa que Rafael entra y sale de la casa todos los días, que duerme allí, que hace fiestas, si eso que se observa allí es cierto, te pregunto. Es cierto. Pero escúchame, porque voy a asignar pertinencia, no credibilidad. Entonces, si lo que se ve en las cámaras fuese cierto o es cierto, ¿qué tan probable es el hecho de que Rafael no entregó el bien inmueble? Muy probable. Entonces, digamos que muy probable. Entonces, miren que tenemos una prueba muy pertinente en relación con un hecho totalmente relevante. Miren la diferencia entre la relevancia del hecho en relación con la pretensión y la pertinencia de la prueba en relación con el hecho. Son dos cosas muy distintas, aunque pertinencia y relevancia es lo mismo. Yo puedo hablar de prueba relevante o prueba pertinente y puedo hablar de hecho relevante o de hecho pertinente. Pero de alguna manera los abogados preferimos hablar de hechos jurídicamente relevantes y de pruebas pertinentes. Entonces, miren cómo el juez Byron acaba de asignar un valor de pertinencia y entonces, Byron, te pregunto, si esta prueba es muy pertinente, ¿la decretas o no la decretas en la etapa de la ordenación? Claro, sí, sí. La claro. decretas. Entonces, asignaste el valor de pertinencia y ya la decretas. Entonces, vámonos a la práctica de la prueba. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Decimos lo siguiente. Si esta prueba documental no fue desconocida por el demandado, ni fue tachada de falsedad, es decir, si no fue impugnada, Byron, te pregunto, ¿qué tan probable es que lo que dice esa prueba sea cierto? Claro, sí, sí. Es cierto. ¿Qué le pones? Es cierta. Claro, si no fue tachada de falsedad, no fue tachada, es algo desconocida. Exacto. Es cierto. Entonces, señores, exacto. Entonces, miren, señores, lo que tenemos aquí. Tenemos una prueba totalmente creíble, muy pertinente, enlazada a un hecho casi totalmente relevante en relación con una pretensión. Voy a volver a decir eso. Tenemos una prueba documental totalmente creíble. Miren que su credibilidad es cierto. Muy pertinente. Miren que su pertinencia es muy probable. Enlazada favorablemente a un hecho. Miren la relevancia del hecho. Casi cierto. O sea, casi totalmente relevante en relación con esa pretensión. Entonces, señores, ya el juez humano terminó aquí su trabajo. Lo que pasa es que aquí lo hizo para una prueba y un hecho. Él lo tiene que hacer para 80 pruebas, 200 hechos y una pretensión. Entonces, este es el ejercicio inicial como para que ustedes comprendan cuál es el modo en el que opera este sistema o software con el juez humano. Entonces, miren lo que hacemos a continuación. Vamos a calcular, si ustedes miran el hecho, miren que aquí dice peso probatorio. Entonces, vamos a calcular el peso probatorio, el valor probatorio, el mérito probatorio, la eficacia probatoria que ese medio de prueba documental le da a ese hecho. Entonces, el menor valor entre la pertinencia y la credibilidad de la prueba es el peso probatorio del hecho. Entonces, si ustedes observan, miren que la pertinencia es muy probable y la credibilidad es cierto. El menor valor de los dos es el valor de la pertinencia. Por tanto, el peso probatorio de este hecho será el mismo de la pertinencia. Miren que él lo pone como muy probable. Entonces, este es el primer cálculo que hace el sistema experto de software. Calcula el peso probatorio que la prueba le da al hecho y lo calcula como el menor valor entre su pertinencia y su credibilidad. ¿Cuál es la razón de esto, señores? Para que una prueba tenga o le dé peso probatorio a un hecho, tiene que ser pertinente y creíble. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no, ¿usted cómo calcula el peso probatorio? Entonces, pero si usted le asigna el mayor valor, usted estaría sobrevalorando la prueba. Les explico por qué. Porque podemos tener una prueba muy pertinente, pero muy poco creíble. Entonces yo no le podría asignar el mayor valor.
Es decir, yo puedo tener un testigo que yo considere que es muy pertinente, pero que cuando voy a la práctica de la prueba y lo interrogo, resulta que es contradictorio, evasivo, sesgado, no objetivo, no observacionalmente sensible. Entonces, de alguna manera, yo no podría asignarle el mayor valor, tengo que asignar el menor valor. Entonces, señores, una vez que hemos calculado el peso probatorio que la prueba le da al hecho, vamos a proceder a calcular el peso probatorio que la prueba le da a la pretensión. Y volvemos a hacer el mismo análisis. El peso probatorio que la prueba le da a la pretensión, allá arriba, será el menor valor entre el peso probatorio del hecho y la relevancia del hecho. Si observamos, la relevancia del hecho es casi cierto y el peso probatorio de ese hecho que le da esta prueba es muy probable. El menor valor sería muy probable. Por ende, cuando yo calculo el peso probatorio de la pretensión, me da muy probable. Entonces, miren cómo el juez motivaría la sentencia. El juez la motivaría de la siguiente manera. El aquí demandado Rafael, el demandante ha propuesto que el señor Rafael simuló la venta del bien inmueble. Esto lo ha propuesto con base en un hecho jurídicamente relevante y el hecho es que el señor Rafael no entregó el bien inmueble. Este hecho, el despacho, de alguna manera desde la etapa de la proposición, lo consideró un hecho altísimamente relevante. De igual manera, este hecho se soportó en prueba documental consistente en las cámaras, grabaciones de las cámaras de video del conjunto residencial. El despacho consideró en la etapa de la ordenación que esta prueba era una prueba muy pertinente y dado que la misma no fue ni tachada de falsedad ni desconocida como prueba documental, el despacho consideró como totalmente cierto lo que en ese video se observaba. Con base en lo anterior, el sistema experto procedió a calcular el peso probatorio que esta prueba le da al hecho, haciendo muy probable el hecho de que Rafael no entregó el bien inmueble. Esto, en relación con la relevancia del mismo hecho, nos dice que es muy probable que el señor Rafael haya simulado la venta del bien inmueble. Con base en esa única prueba y ese único hecho, señores, si nos vamos a ese esquema que tenemos aquí, si ustedes observan, miren que muy probable está aquí. Y casi que nos da un estándar de prueba en materia penal casi que para formular una acusación. Entonces, con mayor razón, ya sobrepasamos el estándar de prueba que es ¿cuál? Prueba preponderante. Miren que en un proceso civil bastaría con que me hubiera dado probable, pero resulta que el resultado final me dio muy probable. Entonces, superé el estándar de prueba con esa sola prueba y ese solo hecho yo le daría como juez la razón ¿a quién? Al demandante. Entonces, eso es como básicamente para que vamos entendiendo. Yo sé que no es tan fácil, pero esa es como la manera. Ahora bien, miren lo que voy a hacer. Voy a adicionar otro hecho. Entonces, voy a adicionar otro hecho favorable. Entonces, por ejemplo, voy a decir, digamos que Rafael no recibió pago alguno por la venta. Entonces, digamos que este es otro hecho, señores, que miren que se enlaza favorablemente a la pretensión y vuelve y aparece el mismo análisis. Entonces, el juez simplemente ¿qué hace? Asigna relevancia. Byron, ¿estás ahí? Sí, profe, sí estoy ahí. Ahí está la Muy bien, relevancia. Que Rafael no eso. recibió pago alguno. Vamos a asignarle... Exacto. Entonces hagámonos la pregunta, Byron. Si el hecho que Rafael no recibió pago alguno por la venta es cierto, ¿qué tan probable es la pretensión de que Rafael simuló la venta del bien inmueble? Más que probable. Entonces, más que probable. Entonces, miren cómo el juez acaba de asignar un valor de relevancia, pero miren que este valor de relevancia es diferente de la relevancia del hecho anterior. Miren que la relevancia del hecho anterior es casi cierto, en cambio la de este es más que probable. Entonces, miren que asignó menos relevancia a este hecho. Y obviamente, señores, entonces, Byron, léeme la regla de la experiencia como te la construyó él aquí. Si el hecho que Rafael no recibió pago alguno por la venta es cierto, entonces es más que probable que la pretensión que Rafael simuló la venta del bien inmueble. ¿Te gusta esa regla de la experiencia? ¿Te cuadra con el más que probable? Sí, sí. Perfecto. Entonces adicionemos un medio de prueba que favorezca este hecho, señores. Vamos a adicionar un medio de prueba y puede ser simplemente un testimonio. Entonces digamos que es una prueba testimonial de, digamos que de Juana. Entonces Juana afirma que fue el mismo Rafael quien le dijo embriagado
que él no había recibido nada de dinero por la venta de la casa, por la venta del bien. Entonces tenemos una prueba testimonial que se enlaza favorablemente, señores, a este segundo hecho. Entonces, si ustedes observan, volvemos a asignar valor de pertinencia. Entonces, la misma cosa, Byron. Si lo que dice Juana, ¿qué es lo que está diciendo? Que fue el mismo Rafael el que le dijo que no había recibido pago alguno por la venta del bien. Si eso que ella dice fuese cierto, ¿qué tan probable es el hecho de que efectivamente Rafael no recibió pago alguno por la venta? Si eso fuera cierto, fuera muy probable. Entonces decimos que, miren que tiene un valor de pertinencia, miren que lo asignó igualito a la otra prueba. Ahora bien, miren lo que nos vamos a encontrar aquí. Resulta, Byron, resulta que Juana, escúchame, Juana se contradijo cuando practicamos la prueba testimonial, cuando la interrogamos, se contradijo, fue evasiva, dudó, no fue objetiva, se le vio muy sesgada y fue poco observacionalmente sensible. Poco Con base en probable. eso entonces miren lo que me dice ya Byron. Entonces, ¿qué tan probable es que lo que dijo sea cierto? Entonces ya decimos que es poco probable. Entonces miren, señores, qué tan bonito lo que tenemos aquí. Tenemos una prueba muy pertinente a juicio del juez en la etapa de la ordenación, pero que cuando vamos a la práctica de la prueba nos encontramos con que el testigo no es tan creíble. Entonces no podríamos asignar el mayor de los dos valores como peso probatorio, siempre será el menor. Entonces observen cómo este hecho, cuando calculamos el peso probatorio, tiene un peso probatorio de poco probable. Y voy a cancelar este hecho, señores, miren, voy a cancelar este hecho, lo voy a quitar y voy a calcular el peso probatorio que esta prueba de Juana le da el hecho de que Rafael no recibió pago alguno por la venta y lo que le da a la pretensión. Observen cómo va a cambiar de muy probable, cambia a poco probable. Pero si valoramos conjuntamente las dos pruebas y los dos hechos, nos vuelve a dar muy probable. ¿Por qué, señores? Porque ambos hechos están favoreciendo la pretensión del demandante. Entonces, si ustedes observan estas dos pruebas, allí tenemos un patrón de convergencia probatoria. La convergencia probatoria se presenta cuando tenemos dos o más pruebas que, favoreciendo hechos diferentes, miren que son dos hechos diferentes, ambos hechos favorecen la misma pretensión. Entonces, si ambos favorecen la pretensión, no tenemos razón para elegir el que le dé menor peso probatorio a la pretensión, porque ambos lo están favoreciendo. Es como si nos dijeran, vea, usted tiene hambre. Entonces, ¿qué prefiere comer? ¿Un confite o una hamburguesa? Byron, ¿qué prefieres? Una hamburguesa. Exacto, porque los dos favorecen el hambre. Entonces es lo mismo aquí, solo que el confite tiene muy poco peso y la hamburguesa tiene mucho, pero ambos podrían llegar a satisfacer el hambre. Entonces tomamos el de mayor peso. Entonces, señores, miren lo que está ocurriendo aquí. Esto es lo que está ocurriendo. Pero miren lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a poner aquí un hecho desfavorable por parte del demandado. Entonces ponemos desfavorable y decimos que Rafael no simuló, sino que Rafael, Rafael realizó una inversión con el bien inmueble, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, señores, miren que aquí tenemos un hecho que desfavorece la pretensión del demandante. Entonces, miren que de alguna manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? La balanza de la justicia, en la balanza, ¿qué es lo que usted hace? Usted pone hechos aquí y pone hechos aquí. Y luego le pone pruebas y ve cuáles son las pruebas que tienen que un mayor o un menor peso probatorio. Eso es lo que estamos haciendo, un balance de pesos probatorios entre lo que dice el demandante y lo que dice el demandado. Y en un proceso penal sería entre lo que dice la fiscalía y lo que dice la defensa. Entonces, de alguna manera, Rafael, vamos a asignar el valor de relevancia a este hecho del demandado. Déjame, te lo pongo aquí más abajo para que lo puedas ver mejor. Entonces, si el hecho, escúchame, si el hecho, doctor Juan, ya le voy a responder. Si el hecho que Rafael realizó una inversión con el bien inmueble fuese cierto, ¿qué tan probable es que Rafael no simuló la venta del bien inmueble? Más que probable. Más que probable. Entonces miren que de alguna manera es un hecho bastante relevante en relación con la negación de la pretensión del demandante. Y vamos a poner un medio de prueba. Digamos que vamos a poner un medio de prueba documental en el que consta dicha, entonces digamos aquí que se llame acciones de un resort, yo qué sé, por ejemplo.
Entonces, de alguna manera, señores, miren que tenemos una prueba documental que favorece el hecho de que Rafael realizó una inversión. Ahora bien, Byron, si lo que dice ese documento es cierto, ¿qué tan probable es el hecho de que efectivamente Rafael realizó una inversión? Es decir, esas acciones de un resort. Muy probable, de ley. Muy probable. Y Sí. supongamos, señores, que en relación con esas acciones del resort que fueron aportadas, no fueron ni desconocidas ni tachadas de falsedad. ¿Qué tan probable es que lo que dicen dichas acciones sea cierto, Byron? Es cierto. Si Es que no cierto, se no hay trataba, duda. es cierto. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Calculemos el peso probatorio que esta prueba le da a este hecho y miren lo que vamos a hacer. Recalculemos ya el peso conjunto de las dos pruebas y los dos hechos del demandante en relación con la prueba y el hecho del demandado. Cuando calculamos eso en conjunto, ¿qué ocurre? Miren cómo se baja probable. Entonces, de alguna manera, ese probable, miren el resultado final, ese probable, si miramos el gráfico que tenemos aquí, miren que me sigue cumpliendo con el estándar de prueba en materia civil. Aún con esa disminución en ese grado de probabilidad, el juez todavía le diría al demandante que cumplió con el estándar de prueba y obviamente le daría entonces la razón. Profe, dentro de esa parte en materia civil vendría a ser de 55 en adelante, que en alguna parte en derecho probatorio lo dice, ¿no? Pero ¿qué pasaría si me dieran el rango de menos 55? Entonces, mira, hagamos una cosa. Mira lo que vamos a decir. Mira lo que vamos a decir. Entonces, cambiemos la relevancia de este hecho desfavorable, Byron, ¿te parece? Sí, correcto. Pongámosla muy probable y volvamos a recalcular el peso. Mira cómo se quedó la pretensión del demandante. Sin soporte. Sin soporte. Entonces, si vamos al gráfico, mira que de alguna manera se queda sin soporte. ¿Y qué significa sin soporte, Byron? Léelo ahí abajo. Falta de prueba. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el software al juez? La pretensión del demandante, como da sin soporte, significa que se quedó sin, es decir, hay falta de prueba para que podamos lograr que el estándar de prueba. Entonces, básicamente es eso. Si ustedes observan aquí, señores, miren que tenemos dos pruebas que favorecen hechos diferentes y ambos hechos favorecen la pretensión. Eso lo llamamos convergencia probatoria. Pero si ustedes observan, miren que tenemos otra tercera prueba que favorece un hecho diferente a los otros dos, pero desfavorece la pretensión. Cuando tenemos pruebas que favorecen una pretensión y pruebas que la desfavorecen, tenemos un patrón de conflicto probatorio. ¿Pero qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Voy a adicionar aquí una prueba desfavorable al hecho de que Rafael no recibió pago alguno. Entonces adicionemos una prueba desfavorable. O sea, estoy poniendo todas las combinaciones para que ustedes vean que uno va haciendo como un mapa de todo lo que ocurre en el proceso. Y esa es la pregunta de Juan Montalbán. ¿Cómo desbarato? Claro, dice, ¿cuál sería la función del juez al valorar la prueba? ¿Cómo se medirá si la parte demandada dentro del proceso desbarata la prueba del actor en base a su ejemplo? Y es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer ese ejemplo. Entonces, por ejemplo, doctor Juan, mire lo que vamos a hacer. El hecho es que Rafael no recibió pago alguno por la venta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, por ejemplo, poner una prueba desfavorable que sea un recibo de caja menor, es decir, un recibo de esos que es un recibo pues muy poco serio entre comillas, ¿cierto? Sería una prueba muy simple y sería una prueba documental. Entonces, miren cómo estoy poniendo una prueba desfavorable al hecho. Entonces, supongamos que esa prueba el juez la consideró pertinente, es decir, es probable, y resulta que esa prueba no fue cierta, es decir, no la tacharon de falsedad ni la desconocieron. Entonces, doctor Juan, mire lo que va a pasar con el peso probatorio de esta prueba, se va a quedar sin soporte. ¿Por qué? Porque esa prueba, mire que supera el peso probatorio de la prueba testimonial de Juan. Y sin embargo, mire lo que voy a hacer. Voy a cancelar este hecho aquí, déjenme lo quito, y voy a recalcular esto nuevamente. Miren que sigue siendo muy probable. ¿Por qué? Porque miren que a pesar de que este hecho se quedó sin soporte, tengo otro hecho que favorece la pretensión con un peso probatorio muy probable. Entonces, de alguna manera, no, pero miren el detalle, o sea, el detalle es que el juez puede motivar la sentencia de esta manera. Entonces, es bien importante. Pero claro, cuando soltamos este otro y volvemos a recalcular, obviamente se va a volver a quedar sin soporte la pretensión. ¿Listos? Señores, básicamente... Sí, míreme. Interesante. Y bien. Sí, pues, míreme, yo les voy a decir una cosa. Profe, voy a mostrarles... profe, ¿y cuántos hechos puede valorar dentro de esta parte, Rafael, dentro del bien? ¿Cuántos hechos puede tener para poder valorar? Ya te voy a responder. Ya te voy a responder. Mira la respuesta.
¿Ya? Bueno, esa no está tan bonita. Voy a ponerte una más bonita. Espérate. Señores, nosotros acabamos de llevar el sistema experto a un proceso de responsabilidad médica aquí en la ciudad de Medellín. Déjenme, yo se los pongo por aquí. Y miren, entonces mira, Byron, esta es la respuesta a tu pregunta. Mira todos los hechos intermedios, las pruebas de esos hechos. Ahí pueden observar el grado de complejidad que tenemos. Este fue un proceso de responsabilidad médica que acaba de ser fallado hace 15 días aquí en la ciudad de Medellín. Entonces hicimos el ejercicio inicialmente, el juez anunció el sentido del fallo y me entregó todo el expediente y me dijo, valore usted a ver qué le da a usted. Entonces yo hice la valoración y coincidimos en el fallo, pero él me dijo algo que me dejó impactado. Él me dijo, mira, coincidimos en el fallo, pero te voy a decir una cosa. Yo hay ciertas cosas que no tuve en cuenta en la valoración, o sea, no las vi, se me pasaron por alto, o sea, me faltó detalle, pues coincidimos, pero entonces lo que les quiero decir es que aquí el detalle es un detalle muy, muy minucioso. Miren, por ejemplo... Profe, profe, ¿puede haber pasado en ese caso, como persona, como ser humano, no darle el peso probatorio a cada prueba? Eso pudo haber sido lo que le dijo la jueza. Porque eso sí, no. Sí, pero mira, Byron, mira por ejemplo aquí la historia clínica. ¿Sí ves? Mira cómo esta historia clínica con la declaración de Pedro favorecen el hecho de que Pedro tomó medidas para el sangrado de Diana. No sé si me entiendes, o sea, cada prueba se enlaza con cada hecho. Yo puedo tener 5 pruebas enlazadas a un hecho. Eso sería corroboración probatoria. Ajá, y yo tendría un peso probatorio. Entonces, señores, si ustedes observan el grado de detalle aquí, miren el grado de detalle, o sea, tenemos una especie como de microscopio probatorio que le permite a las partes conocer cada prueba en relación con cada hecho. Y luego, todas las pruebas en conjunto, cómo fueron valoradas por ese juez humano. Entonces, lo que yo les pregunto en este caso es, ¿creen ustedes que un juez puede valorar en su mente lo que están viendo allí? Yo creería que no. Sería muy complicado. Muy complejo, muy complejo. Exacto, entonces por eso es que decimos que el sistema experto lo que hace es asistir al juez, es una especie de calculadora, porque es que el juez tiene muchísimas pruebas, muchísimos hechos, y entonces no solo de parte del demandante, sino también del demandado. ¿Cómo maneja eso él en la cabeza o en una hojita o en una hoja de Excel? Podría ser en una hoja de Excel, pero la pregunta es, bueno, de alguna manera, miren que yo basta con que haga clic en un hecho, miren que si yo hago clic en un hecho, a mano derecha me aparece el detalle del hecho. Si yo hago clic en una prueba, me aparece el detalle de la prueba. Es decir, yo no tengo que ir al expediente ni en digital ni en papel a buscar el número del folio, sino que el proceso ya queda todo de alguna manera mapeado allí. Ahora, ¿qué es lo más interesante? Lo más interesante profe Vargas, ahora vamos a la otra parte, ya no del juez, sino del abogado litigante o del abogado que está en juicio. Él lo maneja y este sistema dice, yo tenía que haber resuelto mi favor, pero el juez, en base a no dar pesos a las pruebas y llegar al estándar de prueba del principio, eso le podría servir incluso hasta para montar un recurso de apelación para poder estar en segunda instancia. Byron, es que no lo pudiste decir mejor. Mira, suponte que el juez valoró, pero tú tienes el sistema experto como abogado de la defensa. Entonces, ¿tú simplemente qué haces? Tú tienes las audiencias, las viste, tú viste el testigo, el perito, viste todo, tú empiezas a asignar como si fueras el juez y miras qué resultado te da. Entonces tú dices, este juez no tuvo en cuenta esta prueba y esta prueba fue fundamental en el proceso. Mi apelación va a ir allí. Porque ¿qué pasa? Cuando tú quitas la prueba, miras cuál es el peso probatorio que te da y cuando la pones, cambia el peso probatorio. Entonces le alegas de esa manera, le dices, mire señor juez, la prueba número 57, prueba testimonial de la señora Juana María Herrera, usted no la valoró adecuadamente, toda vez que usted le dio un peso probatorio inferior al que esa prueba debería tener en relación con ese hecho. Si miramos la audiencia, mire el video y escúchela, la testigo fue muy precisa en lo que dijo, muy objetiva, no estuvo sesgada, nunca se contradijo, fue observacionalmente sensible y usted me le puso de peso probatorio poco probable, qué pena me da. Si ese peso probatorio usted lo hubiera puesto adecuadamente, como se lo voy a poner yo en este momento, ese hecho hubiera variado y la pretensión hubiera estado a mi favor. Entonces, claro, por supuesto, Byron, ¿qué es lo bonito? Lo bonito es que sirve para que vos específicamente le digas al juez cuál fue la prueba que no valoró correctamente o cuál fue el hecho
que no consideró tan relevante. Porque es que mira, Byron, los Lo que jueces yo no veo, nos lo que yo dicen... veo también, profe, en este sistema es que le permite argumentar Claro, de claro, manera técnica para claro, poder que el juez superior pueda valorar de forma adecuada claro, en base al argumento que usted está dando. O sea, existe correcto. derecho probatorio y argumentación jurídica. Si usted nota en sus palabras. Sí, O sea, sí, no está sí, que el juez llegue, porque es la situación de poder llegar en un recurso de apelación y no solo formular como lo hacen los abogados o lo hacen los abogados en varias situaciones, solo decir norma, pero no saben, como el que usted explica, el peso probatorio que debería dar a cierta prueba y a la otra porque la otra fue más convincente. Que eso fue algo muy fundamental para que el juez falle a su favor o falle en contra en un recurso de apelación. listo. Entonces, mira, Byron, lo que te voy a decir. Tú sabes que en argumentación jurídica tenemos que distinguir la cuestión normativa de la cuestión fáctica. El sistema experto trabaja en esa segunda premisa, es decir, en la cuestión fáctica. El sistema experto te permite afirmar en un proceso, está probado que, pero nada nos dice en relación con la cuestión normativa. Obviamente, en ese sistema nuevo que estamos diseñando, que se llama penalista inteligente, ahí sí vamos a tener que tener en cuenta que la cuestión normativa precisamente, ¿por qué? Porque los hechos jurídicamente relevantes están ¿dónde? En el tipo penal. En el Pero tipo en penal el objetivo. pero en este caso, aquí, realmente estamos trabajando en la cuestión fáctica. Entonces, mucho cuidado ahí porque estamos hablando de argumentos probatorios, es decir, no de cuestión normativa. No estamos haciendo No, sí le interpretación. entiendo. En los Eso. presupuestos fácticos, Exacto, Porque ya el exacto. abogado le tiene que dar los presupuestos normativos para poder encadenar la prueba, claro. Claro, no, y en penal el fiscal tendrá que calificar adecuadamente. ¿De acuerdo a qué? Pues a los hechos que tiene y a los elementos de juicio. Pero obviamente esa calificación que hacen los fiscales, mira que eso es muy delicado. O sea, eso no es tan fácil. Uno creería que es muy fácil y no es tan fácil. Entonces nosotros por eso estamos desarrollando un sistema alternativo solo para penal. Y no lo llamamos fiscal inteligente, lo llamamos penalista inteligente porque va a tener tanto todo lo que dice la fiscalía como lo que va a decir la defensa. Que eso es fundamental. En penal hay demasiados detalles y ese sistema nos va a costar un poquito más, pero ya arrancamos con él. Pero, Entonces, profe, ese sistema, perdón que le corte, este sistema del sistema penal o juez inteligente penal, que también es, o persona inteligente por la inteligencia artificial, ese sistema va a estar para el público en general, se lo puede adquirir. ¿Cómo puede llegar a las manos de los participantes? O este es a través de un curso que usted lo puede dar para poderle manejar de una manera más técnica. ¿En cuánto tiempo el participante o la persona que está en este curso puede capacitarse para poder manejar ese sistema de ese juez penal inteligente y en este juez inteligente en materia civil? ¿Cuál es un tiempo promedio de realizar un curso y pueda manejarle? Porque esto le va a servir para la vida diaria, para los jueces, para los abogados, para los estudiantes, incluso para poder argumentar, como usted lo dice, en la parte penal nos explicó de una buena manera y en la parte civil. Sí, entonces, ¿en cuánto tiempo sería recomendable que se listo. pueda o cómo es en el curso o quién lo puede tener este sistema inteligente, profe? Bueno, entonces, pues mira, Byron, la buena noticia es que pues yo soy el creador del sistema y yo logré que en la Universidad de Medellín, que es donde trabajo y que lo desarrollamos, yo logré que fuera gratuito para todo Hispanoamérica. El sistema experto sale, yo diría que en 1 o 2 semanas. Y cuando salga, simplemente voy a ponerles aquí, pues yo tengo varios canales, tengo un canal de YouTube, voy a ponerles la dirección ahí en el chat para que simplemente se suscriban al canal y allí les va a llegar la noticia de cuándo está disponible el enlace, entran a ese enlace y allí lo pueden descargar gratuitamente y lo pueden usar. Entonces ahí les pongo mi canal en YouTube, ahí está, no sé si lo estás viendo. Sí, ahí está, profe, Orión Vargas, 1148. Eso. Les Entonces, si invitamos a que ustedes puedan ven, seguir al profe. ¿cómo? Les invitamos a los participantes para que le puedan seguir en su canal. Claro, total. Bueno, y ahí veo que el doctor Alfredo puso mi página en internet, que es orionvargas.com. Ahí pueden encontrar videos, clases de teoría de la prueba. Si ustedes observan aquí, miren, aquí hay una conferencia en donde se explica este ejemplo que les estoy dando de la simulación de compraventa. Obviamente ya voy a poner otros ejemplos digamos que en derecho sancionatorio, digamos que en control fiscal. O sea, vamos a estar haciendo muchos más ejemplos, pero la ideal es que ustedes hagan sus propios ejemplos
y nos los compartan también a todo el mundo. Entonces, si ustedes observan aquí hay una conferencia, ahí la pueden ver y hay muchas más cosas en ese canal. Hay cursos de teoría de la prueba, allí se pueden meter, es bien chévere. Voy a mandarles también un canal que tengo en Facebook, pero que es un canal dedicado a educación solamente. Quienes quieran también allí me pueden seguir y pues allí pueden tener la noticia de cuando salga el sistema experto, por supuesto. Entonces allí pues obviamente, pero la buena noticia, Byron, es esa, es decir, este inicialmente va a estar gratuito para todos. Entonces aquí pueden ver que todo lo que hay tiene que ver con juez inteligente, es decir, yo no publico sino mi trabajo de investigación, que es eso. Entonces allí pueden seguirme si quieren también tranquilamente. Muy bien. ¿Va a ser profe, va a ser por un tiempo este canal, no, esta parte no, gratuita, o es indefinido? No, de por vida, de por vida. Incluso por eso les sugiero que, pues, que me sigan en mi canal de YouTube o en la página de Facebook, porque cada que haya una actualización, yo voy a poner la actualización y vuelven y descargan el software con las mejoras. ¿Cuál es la idea, Byron? La idea es que ustedes utilicen el sistema experto y me le retroalimenten, es decir, me digan, Orión, ve, me parecería bueno que le introdujeran esto al sistema experto. Entonces nosotros con los ingenieros lo hacemos la mejora y volvemos y la montamos en el sitio para que la descarguen. O sea, la idea, Byron, es crear comunidad académica. Y eso es lo que yo vengo haciendo con estas conferencias que doy. O sea, la idea es crear comunidad académica. Por ejemplo, yo en 15 días, ahorita el 16 voy para Perú, voy a capacitar 3 días en el juez inteligente y de ahí me sigo para El Salvador una semana, que también vamos a estar allá en la Corte Suprema, vamos a estar capacitando a todos los jueces, fiscales en el manejo del sistema experto. Entonces, pues la idea es esa. Profesor Vargas, nosotros acá en Aula Corp va a ser el medio para que usted también esté aquí en Ecuador, para las personas que puedan estar aquí en el curso de juez inteligente. Nosotros les estaremos avisando cuando el profesor Orión Vargas esté en Ecuador y las personas que deseen inscribirse al curso puedan ustedes acompañarnos y eso estará en el canal de Aula Corp. Profe, nosotros vamos a ser el medio en lo cual usted va a estar en el Ecuador. Bueno, muchas gracias. Yo creo que para terminar quiero mostrarles lo más importante del sistema experto. El sistema experto al final, miren qué tan bonito. Cuando yo hago clic aquí, él de alguna manera inmediatamente escribe la sentencia en Word. Entonces, si ustedes observan, ya escribió la sentencia. Ahí no la mostró, ya quedó generada y se las voy a mostrar cómo la escribe él. Y entonces ya obviamente, pues es, digamos que el juez es el que comienza a redactar y le da su toque personal a la sentencia. Entonces, si ustedes observan, miren, allí está, dime si se está viendo Byron. Sí, profe. Exacto, entonces si ustedes observan, miren que aparece la pretensión, puede haber una descripción de esa pretensión, viene también el gráfico del estándar de prueba allí y comenzamos a recorrer la sentencia. Miren la sentencia, todos los detalles, cuáles fueron las pruebas que favorecieron, cuál fue la pertinencia de cada prueba, cuál fue el peso probatorio que cada prueba le dio a cada hecho. Es decir, tenemos una sentencia totalmente detallada y ya lo que hace el juez pues, es darle su toque personal, es decir, él escribe y le pone su toque personal. Pero obviamente lo importante de la sentencia es que le dice cada prueba, qué pertinencia fue asignada, cada prueba, qué credibilidad se le asignó y cada hecho, qué relevancia se le asignó, pero no solo eso, cuál es la regla de la experiencia que empleó el juez para esos valores que asignó. Entonces, si observamos aquí, miren que, por ejemplo, déjenme yo les muestro. Miren que aquí, miren la regla de la experiencia. Entonces aquí aparece la regla de la experiencia, la credibilidad, miren que ahí aparece, credibilidad cierto, pertinencia cierto. Si la prueba de la historia clínica es cierta, entonces es cierto el hecho de que el parto atendido por Pedro. Entonces, de alguna manera está como muy blindada la sentencia. Entonces, esa es como la idea de estas. Bueno. Déjenme les copio un par de gráficos aquí para que les queden como en este cuadernito Byron, que me parece chévere, como que se lleven esta pequeña memoria para que por lo menos se antojen y bueno, y le cojan el vuelo al sistema experto, que me parece que es importante. Déjenme les copio allí otros documentos que creo que les va a interesar. Déjenme en un momento. Bueno, por ejemplo, aquí hay un ejemplo en control fiscal. Son ejemplos muy sencillos, pero que realmente les van a permitir a ustedes ver cómo es que funciona el sistema experto, ya que lo vieron funcionando. Voy a colocar por aquí otro grafiquito que les va a servir mucho. Déjenme, yo pongo esto aquí.
Voy a ponerles cómo es el sistema de inferencias con el que trabaja el sistema experto. Ahí les van otros dos gráficos que les van a ser de mucha utilidad. Es decir, cómo son las reglas de inferencia que construye el sistema experto, cuál es el sistema con el que él funciona. Déjenme, yo veo que si hayan quedado copiadas allí. Bueno, quedó copiada una, copiemos la otra aquí. Aquí viene la otra, yo creo que ya quedó. Sí, ahí está la otra, perfecto. Déjenme, les copio otro esquema que es muy importante que lo tengan. Denme un segundo, por favor. Ese lo tengo por aquí en otra parte. Digamos que ese va a ser... Denme un segundo. Ya lo voy a poner allí, señores. Es este. Este es muy importante, ténganlo en cuenta porque realmente aquí está todo el funcionamiento del sistema experto. Así es como funciona. Byron, dime si estás viendo ese gráfico allí. Sí, profe. Muy bien, entonces, señores, vamos a... Déjenme, yo salvo este documento y ya se los envío en el chat, Byron, para que les llegue a todos. ¿Listo? Denme un segundito. Compártanlo. La idea es que compartan como ese conocimiento y lo enseñen a otros más adelante. Eso es como lo que yo pretendo que hagamos siempre. Déjenme entonces, guardemos aquí. Perfecto. Y ya se los mando ahí al chat para que les quede, señores, a todos. Por favor, me confirman si lo recibieron ahí en el chat, señores, ese documentico en Word que es como el conversatorio de hoy. A ver, estamos revisando. Sí, ahí lo envié en el chat. Felicitaciones, doctor Orión, dice, por compartir ciencia y tecnología, mejorando el sistema de justicia de su país. Sí, sí, créanme que va a ser fantástico y es el primer sistema experto que se construye en Hispanoamérica. Yo solo les pido el favor que cuando salga Byron a través de ti, se lo mandas a todo el mundo y bueno, todos entren a mi página y síganme allí para que se enteren y lo descarguen. Y la idea es que creemos comunidad académica, o sea, como que el conocimiento sea para entregarlo, es decir, a todas las personas. Y yo creo que esa comunidad que vamos a crear va a funcionar muy bien. Entonces, pues, bueno, señores, solo me queda como Byron agradecerte a todos los colegas por acompañarnos esta noche. Mil gracias. Y si tienen alguna inquietud o pregunta, pues bueno, abramos los micrófonos y que hable la gente, Byron. Profe, antes de finalizar, le queríamos decir gracias por compartirnos el conocimiento. Otra situación es que nosotros, si usted desea, cuando vaya a lanzar experto en esa fecha, podemos estar nosotros ahí apoyando como Naula Core para esa fecha. Si usted lo podemos hacer todas las coordinaciones necesarias y todo es felicitaciones, doctor Orión, por compartir ciencia, tecnología. Gracias. Una profesora de posgrados me escribió, dime dónde está colgado para compartir a todos los estudiantes. Hemos tenido la sala llena, han estado más de 100 personas esperando entrar a verle su conferencia, doctor Orión. Muchas gracias, le agradecemos y no sé si ustedes desean dar unas palabras finales porque deseo invitarles, antes que haga sus palabras finales, mañana les tenemos a estándar de prueba en materia penal. ¿Y quién va a estar mañana? Va a estar el doctor Jorge Luis Ortega. Jorge Luis Ortega es profesor de la maestría en Derecho Penal de la Universidad Técnica del Norte, tiene un máster en Derecho Penal, es ex fiscal de Pichincha y es litigante en Derecho Penal. Ha estado en casos emblemáticos en el Ecuador. Va a estar el doctor Pedro Moreira. Él es abogado por la Universidad de Guayaquil, es máster en el Derecho Constitucional por la Universidad de Espíritu Santo, es máster en Criminalística por la misma universidad, es profesor de la maestría en Derecho Penal de la Universidad de Otavalo y es perito en Criminología acreditado por el Consejo de la Judicatura. Va a estar también la PhD Marcela da Fonte Carvalho, brasileña, docente titular de Derecho Penal de la Universidad de las Américas, docente invitada de la Universidad Simón Bolívar, docente de la Facultad Marista a Mauricio Nabu de Brasil, es de Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad del Museo Social de Argentina y es articulista de varias revistas jurídicas, coautora de varias obras jurídicas y revisora del par de revistas jurídica Calomado de la Facultad de Derecho de la UNA. ¿Y quién más? Va a estar el profe Zambrano Pasquel. El profe Zambrano Pasquel es el profesor de Derecho Penal, de Derecho
procesal penal, de criminología, de política criminal. Tiene publicado 57 libros en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Es autor del proyecto del Código Penal para el Ecuador. Es coautor del Código de Procedimiento Penal de Ecuador del año 2000 con los profesores Walter Guerrero Vivanco y Edmundo Durán Díaz. Ha publicado trabajos y ha sido conferencista y profesor invitado en España, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Cuba, Costa Rica, Honduras y México. Actualmente es profesor de posgrados de la Universidad Central del Ecuador y de la Universidad de Guayaquil. También el profesor Edwin Valencia actualmente es juez penal, es abogado de los tribunales y juzgados de la República, es especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, es magíster en Derecho Penal y Criminología y actualmente es docente de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Como ustedes pueden apreciar, mañana van a estar todos los profesores dando clases sobre estándar de prueba en materia penal. Y está aquí escuchándole el profe Zambrano. Profe Zambrano, muy buenas noches. No sé si pueden darle el uso de la voz. Ya está activado. Sí, ya me activaron. No, muchísimas gracias. Realmente quiero felicitar a usted, Byron, por esta posibilidad de escuchar al profesor Orión Vargas en un tema muy sugestivo, muy importante. Abre muchísimos escenarios para quienes ya tenemos mucho tiempo trajinando en el ámbito académico, de publicaciones, conferencias, porque en realidad el avance de la inteligencia artificial es impresionante, es impresionante. A mí en particular me quedan más que dudas, inquietudes por el tema de los sistemas de valoración de la prueba, cómo puede aplicar un sistema una valoración racional de prueba, cómo puede un sistema tener estándares que vamos a referirnos mañana, cómo un sistema podría llegar, por ejemplo, a determinar la posibilidad de reglas para decir si estamos ante un caso, por ejemplo, de más allá de una duda razonable. Es decir, me parece extraordinario, ¿no? Y por eso quiero felicitarlo, profesor Orión. Yo soy, a mi edad y con el tiempo transcurrido, gracias a Dios estoy muy bien y me mantengo todos los días estudiando. Yo digo que no voy a terminar de estudiar sino el día que deje la faz de la tierra y ojalá que Dios me permita estar mucho tiempo con todos ustedes. Y yo todos los días aprendo algo, querido profesor Orión, que hoy día ha sido muy, pero muy, muy grato poderlo escuchar. Yo tengo muchísimos amigos en Colombia. Con Editorial Ibáñez he publicado últimamente unos 2 libros. Estuve en el externado en el año 81 con el profesor Alfonso Reyes Echandía, a quien yo quería muchísimo. Jaime Bernal Cuellar también es mi amigo. Álvaro Orlando Pérez Pinzón también es mi amigo. Y bueno, la mayoría de mis amigos durante muchos años estaban en Colombia. Hoy tengo muchos amigos también en Argentina, también en Perú, también en España, pero no le quito más tiempo, profesor Orión Vargas. Sinceramente, muchísimas gracias por su tiempo. Me pareció formidable, extraordinario que se puedan aplicar. Hoy la inteligencia artificial no es un mito, es una realidad. Y por eso a mí me deja con mucha inquietud la posibilidad de poder aplicar frente a los llamados estándares la inteligencia artificial, pero es un reto y es una extraordinaria ayuda. Nuevamente, Byron, gracias, y sí, nos mantuvimos 100 también al filo de la navaja hasta este tiempo. Muchísimas gracias, Byron. Y mañana le vamos a abrir a más, profe Zambrano Pasquel, porque mañana vamos a tener casa llena. Téngolo por seguro, profe, que nuestros conversatorios siempre lo tenemos casa llena. Y le agradezco, profe, porque de usted aprendemos todos los días y sus libros, todos los estudiantes de Derecho hemos tenido que pasar para poder entrar a litigar en Derecho Penal, profe. Muy amable. Y antes de concluir, Byron, después me pasa el correo, la comunicación al profesor Orión Vargas, hoy con la magia virtual. Yo tengo unos 20 libros en formato digital que quiero ponérselos a disposición de él. Pueden resultarle algunos de interés. Y claro, a veces incluso también los programas y la memoria artificial tiene que ser alimentada también con datos, ¿no? Incluso de la propia doctrina. Así que me parece que por ahí puede ser de alguna utilidad y yo me comprometo a enviárselos, por supuesto que sí. Nuevamente, gracias. Yo le paso, profesor Zambrano.
el contacto del profesor Orión Vargas. Le cedo el uso de la voz para que pueda cerrar, profesor Vargas, este conversatorio y gracias. Le agradecemos y le damos un gran saludo desde Ecuador. Bueno, no, doctor Zambrano, pues usted tiene muchos amigos en Colombia y entonces para mí es un honor que usted y yo ya seamos amigos a partir de hoy. Entonces cuente con un nuevo amigo, un servidor más, y la verdad me interesa mucho que estemos en contacto, porque dado que usted es una persona de mucho respeto y de mucha academia en Ecuador, a mí me interesa conversar mucho con usted para que en la medida de lo posible usted me ayude a pensar mejor lo que yo estoy desarrollando. Entonces, yo sé que todo lo que usted me vaya a decir en relación con lo que yo le vaya enviando de los sistemas que vamos desarrollando, usted tiene la experiencia y tiene la sabiduría, entonces usted me puede ayudar a mejorar esos sistemas, porque esa es la idea. O sea, la idea es que el conocimiento lo podamos entregar de una manera fácil a nuestros estudiantes de derecho que van a ser nuestros futuros fiscales y jueces. Yo creo que eso es lo más importante, que ellos desde que están en la universidad entiendan cómo se puede hacer una valoración racional de la prueba, que es tan importante, es un tema que es crucial. Entonces, y en penal sí que es delicado todo, es decir, la sola calificación que hace el fiscal es delicadísima porque tiene demasiadas cosas. Entonces hay muchos detalles que la inteligencia artificial nos pueden asistir. No van a hacer el trabajo por nosotros nunca, pero sí nos pueden ayudar. Entonces, hombre, mil gracias porque ya somos amigos, gracias a Byron y gracias a todos los colegas por la paciencia de escucharme hoy. ¿Listos? Ya hemos estado. Siga, profe Zambrano. No, era para despedirnos. A la distancia, un fuerte abrazo virtual para todos, y en especial para el profesor Orión Vargas. Esto es lo más grave. Y me voy a despedir, como dice el profesor Zambrano, un fuerte abrazo académico, como nos dice siempre, un fuerte abrazo académico a todos. Les esperamos el día de mañana. Mañana la rompemos en estándar de prueba en materia penal. Una buena noche. Gracias, profe Orión Vargas. Cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana.